La salud mental siempre es prioridad en nuestro programa. Nosotros desarrollamos temas de gran relevancia, por supuesto, en este campo de la salud. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que quizás por nombre a usted no le suene mucho, pero sí quizás ha visto casos por allí en la televisión, tenga algunos casos dentro de sus conocidos, inclusive familiares. Vamos a hablar acerca de la hibristofilia, que es esta atracción, este término que se utiliza para referirnos a la atracción que sienten algunas personas por los perfiles asesinos o criminales. Esto suena mucho a serie americana, pero es más común de lo que podemos imaginar. Inclusive por aquí hay ciertos casos por allí ligados, o hubo ciertos casos ligados a, bueno, personas en cárceles y este tipo de situaciones. Bueno, este término, quizás desconocido para muchos, hace, como ya le acabamos de decir, referencia a esa atracción sexual hacia personas que han cometido actos delictivos de gravedad. Con el fin de comprender mejor este fenómeno, contaremos con la valiosa participación de una médico psiquiatra que ya ha estado con nosotros en nuestro café, por cierto, es la doctora Mayra Cortés, y ella nos va a ofrecer esta perspectiva, ¿no?, sobre las implicaciones clínicas y las posibles intervenciones terapéuticas pertinentes. Hay casos famosos, sobre todo en Estados Unidos, antes de iniciar la conversación con la doctora. Por ejemplo, está el caso de Ted Bundy y Richard Ramírez. Ted Bundy fue un famoso asesino en serie de Estados Unidos que cometió numerosos homicidios en la década de 1970. A pesar de sus crímenes, atrajo a muchas mujeres, algunas de las cuales incluso lo defendieron durante su juicio. Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker, también obtuvo seguidoras durante su reinado de terror en la década de 1980. Hay otros casos como el de Charles Manson, Jodi Arias, Eric Eli Menéndez, y el más reciente, que tiene que ver con el caso de Daniel Sancho, que es este chef, hijo de un conocido actor español que todavía está bajo un juicio en Tailandia, ¿no? Cometió un crimen que ya muchos de ustedes pues deben saber, y bueno, tiene todo un club de fanáticos y fanáticas, ¿no?, de personas que inclusive lo defienden. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué hay esta atracción y esta defensa hacia estos perfiles? Bueno, nos los va a desarrollar, nos lo va a explicar científicamente la doctora Mayra Cortés. Bienvenida, doctora, nuevamente a Café Vital. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias. ¿Todo bien por aquí? Gracias por invitarme. Qué bueno. Coméntenos en primer lugar, bueno, la definición, ¿no?, del término. Bueno, el término como tal, hibristofilia, procede de una raíz griega que es ubrisein, que significa atentar contra alguien de manera peligrosa, y filio, que significa tener afinidad, preferencia. Okay. Entonces, es la atracción por las personas que han perpetrado delitos peligrosos o graves. Y bueno, digamos que podemos extenderlo a la atracción por lo prohibido, lo transgresor. Ok, tiene que, digamos, abarca todo ese tipo de perfiles, no necesariamente que el perfil sea de un asesino, ¿no?, como tal. Exactamente. Ok, ahora a nivel de diagnóstico, ¿por qué ocurre esto? ¿Esto tiene implicaciones quizás de algún proceso de la infancia? ¿Hay algún componente allí genético? ¿Qué se sabe al respecto en este sentido? Bueno, la hibristofilia es una parafilia. La parafilia son comportamientos que generalmente tienen que ver con la excitación sexual, que están vinculados a objetos, situaciones, actividades o individuos, en este caso, que son atípicos desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista de lo aceptado socialmente. Pero las parafilias no necesariamente son trastornos y no son tratados desde el punto de vista
psiquiátrico a menos que produzca angustia en el sujeto importante, deterioro social, laboral, personal. Deben causar un malestar importante en el sujeto para que el sujeto pida ayuda y uno pueda tratarlo como tal. Entonces eso se convertiría en un trastorno parafílico que es diferente que una parafilia. Okay. La parafilia es la atracción que se tiene por cosas diferentes y en donde hay una excitación sexual o una atracción por ese algo diferente y que, bueno, hay una gran variabilidad en el contexto humano. ¿Okay? Pero no necesariamente estas personas que se sienten atraídas por criminales o por personas transgresoras piden ayuda o se problematizan porque tienen esta situación. Ok, y la causa que lo explique, sobre todo cuando es algo reiterado, porque me imagino que también debe presentarse el escenario, bueno, quizás en algún momento puntual, o si es una persona que, bueno, que está viendo el caso por televisión, quizás siente la atracción por esa persona puntual y digamos que no entraría, ¿no? Dentro de este caso, pero cuando ya es algo reiterado, ¿cuáles serían las causas de ello? ¿Qué puede haber allí? Bueno, generalmente cuando se ha instalado una parafilia, eso se instaura desde la adolescencia, incluso en los últimos años de la niñez, y ya es un patrón de comportamiento que es persistente. Es decir, la persona siempre se va a ver atraída a este tipo de situación, objeto, persona, etcétera, ¿no? Porque es un tipo de aprendizaje, es un sesgo cognitivo en donde la persona de alguna manera idealiza la novedad, lo peligroso, todo esto, y lo ve como algo que puede ser positivo o que puede ser atractivo, y por eso persiste todo el tiempo en eso. Hay varias teorías que tienen que ver con aprendizaje de la crianza. Por ejemplo, esta parafilia en particular es una de las pocas, porque en general las parafilias son mayor en el sexo masculino. Esta parafilia es más frecuente en el sexo femenino. Exacto. Y tiene que ver con quizás un patrón de aprendizaje en la crianza, con un padre que pudo haber sido maltratador o un contexto violento, y muchas veces tiene que ver con este sesgo cognitivo de que la violencia tiene que ver con la fuerza, el poder y la necesidad de protección que generalmente la mujer puede pensar que necesite. Claro. Entonces se hace como toda esa transformación desde el punto de vista cognitivo, y entonces la persona tiende a idealizar a las personas que pueden tener un perfil peligroso, transgresor, violento, y se sienten atraídas por ellos. Sí, de alguna manera hay una influencia de lo que se ve también a través de los medios, las películas, esta imagen de los héroes, ¿no? Ahora también con las redes sociales, eso puede incidir sobre todo en los más pequeños. Exacto, ¿no? Sí, puede tender a reafirmar este tipo de patrón en una persona que ya ha vivido probablemente esta situación en su entorno y que ha aprendido de esa manera. Inclusive, doctora, y sin ánimos de estigmatizar, porque hay artistas de artistas, hay letras de letras, hay géneros de género, pero este perfil, ¿no? Común denominador de la figura masculina del género urbano, ¿no? Que es, digámoslo así, como dicen en España, guarro, también de alguna u otra forma puede incidir en la psiquis, sobre todo de las jovencitas, es decir, que me vende a mí como la figura masculina es precisamente la más violenta. Sí, pudiera ser que esa sea una de las formas de aprendizaje y de idealización de lo que es la masculinidad o el ideal de relación de pareja. Ok, ¿qué puede suceder, doctora, con una chica, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? que esto se desarrolla más en mujeres,
cuando ya ella presenta, digamos, esta condición, pero al cabo de un tiempo desarrolla una relación o intenta o inicia una relación con una persona que no está dentro de este cuadro, allí se presentan situaciones particulares por tener, digamos, esta parafilia. Bueno, hay personas que tienen relaciones con personas que están presas y pueden llegar a tener una relación romántica, actividad sexual incluida y visitas a la cárcel de este tipo de personas, pues. O incluso si hay algo de masoquismo, porque el masoquismo es otra parafilia, que también es muy frecuente en el sexo femenino, pueden tener atracción hacia individuos que ejerzan violencia en contra de ellas. Y pueden incluso sentirse excitadas sexualmente por este tipo de relación. Ok, interesante ver. Esto está como clasificado, es decir, existen diferentes tipos de hibristofilia, según los estudios que se tienen. Bueno, como te dije, la hibristofilia es un tipo de patrón de comportamiento, que no necesariamente es patológico. Desde el punto de vista del DSM-5, que es el manual que nosotros utilizamos para los trastornos y enfermedades, la hibristofilia estaría en las parafilias no identificadas, porque no se tiene como un patrón específico, es decir, aunque pareciera ser bastante frecuente, no necesariamente es un porcentaje alto, o por lo menos no se ha estudiado con tanta frecuencia y no se tienen datos epidemiológicos serios como para clasificarla dentro de los trastornos parafílicos como tal desde el punto de vista mundial, universal. Sin embargo, pudiéramos decir que hay algunos perfiles más o menos típicos de algunas personas que han estudiado esto, como por ejemplo la atracción de criminales que son famosos, las fantasías de visitar a los prisioneros en la cárcel y querer redimirlos. También de pronto la atracción por lo que decías al principio, personas que son asesinos seriales. Y bueno, estos casos famosos que tú refieres o que tú referiste inicialmente, estos hombres recibían cartas y visitas de sus admiradoras, por decirlo de alguna forma, durante el tiempo que estuvieron en prisión. Sí, claro, y mucho de esa fantasía de ser la salvadora, ¿no? Exacto. La que los regenere. Puede haber una fantasía, no necesariamente en todos los casos, pero puede haber fantasías de redimir o rescatar a la persona e incluso querer cambiarlos, ¿no? Querer cambiarlos a través de su amor. Sí, definitivamente allí yo creo que influye mucho el contexto, principalmente familia, padre, el entorno, ¿no? Que tan presente está también los episodios de violencia, ¿no? En la persona. Exacto. Sí, ¿no? Eso puede ser una forma en que se dio ese aprendizaje. Claro. Ahora, ¿cómo se trata esto? Es decir, una vez que la persona, bueno, está consciente en primer lugar y decide tratarlo. Si la persona está problematizada, es decir, si está consciente de que tiene un problema, esto le causa malestar o deterioro social o deterioro personal o incluso hasta deterioro laboral, y entonces la persona pide ayuda, como es un sesgo cognitivo, puede tratarse con algún tipo de terapia cognitiva que ayude a reaprender el tipo de atracción que esa persona puede tener. Claro. Y
también profundizar a veces con algunos otros tipos de terapias más psicodinámicas en cómo fue su infancia, cómo fue su aprendizaje con respecto a sus figuras parentales, etcétera, que la llevaron a querer de esa manera o sentir atracción por lo prohibido, por lo peligroso, y que incluso pudiera ponerle en riesgo hasta el punto de que, bueno, la persona identifica un malestar, pues, o una situación que puede ser peligrosa o grave para ella. Sí. Pero si la persona no se problematiza, es muy poco probable que se pueda ayudar. Claro. Inclusive en casos, doctora, que bueno, que suele ser mucho, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, de padres ausentes, es decir, bien sea que no están físicamente o que lo están, pero no tienen esa presencia, pues no ejercen ese rol, también pudiera incidir en este desarrollo de conducta, quizás porque comienzo a ver como verdaderamente como rol masculino a esta figura, ¿no? Que me trata con estas acciones y estas actitudes de violencia, pudiera ser. Claro, quizás ahí lo que más la persona anhelaría sería una persona que estuviera presente, claro, porque el asunto es el abandono, pero no necesariamente esto puede estar asociado con violencia, a menos que esa persona, además del abandono de los padres, haya vivido en un entorno de violencia o donde quizás las personas de autoridad pudieran haber ejercido violencia y de alguna manera tergiversarse esa idea de qué es lo ideal con respecto al amor o exacto. con respecto a la atracción. Oye, ¿qué consejos le puede brindar, doctora, a las familias que nos puedan estar escuchando, a esa madre y también inclusive a ese padre, en esta situación actual que estamos viviendo, donde siempre toco el punto, el acceso a las tecnologías, a las redes, a los videos, inclusive a ciertos contenidos? Hay todo un debate hoy en día con respecto a eso para, bueno, no solamente evitar el desarrollo, la posible aparición de este comportamiento, sino muchos otros, ¿no? Claro. Bueno, en primer lugar, los padres tienen que revisarse cuál es el rol que están teniendo en la crianza de los hijos, si es un rol adecuado, si no están siendo violentos, etcétera. Eso sería lo primero. Claro. En segundo lugar, bueno, estar pendiente de lo que los niños y los adolescentes están viendo y a lo que están expuestos desde el punto de vista de la tecnología y desde el punto de vista también de las amistades y todo lo que hablan e idealizan, porque pues estos son patrones que sobre todo en la adolescencia se quieren imitar, aunque no hayan sido vividos en casa. Y bueno, si la persona tiene baja autoestima o algunas carencias desde el punto de vista emocional, esto pueden ser vulnerables a este tipo de aprendizaje. Sí. ¿Pueden existir unas primeras señales que puedan servir de alerta para los padres? Bueno, creo que si hay alguna idealización de alguna persona peligrosa, de los héroes villanos o de este tipo de cosas que sea referida por los niños o por los adolescentes en algún momento determinado, bueno, hay que llamar la atención sobre eso y corregir el patrón, pues no porque sea héroe en la televisión significa que eso sea un buen ejemplo o que sea algo que haya que imitar, y por eso es que hay que estar pendiente de lo que los muchachos ven, pues, que definitivamente hay mucha perversión en las redes sociales, en la televisión, etcétera, que visto por un niño que no tiene un buen criterio formado, aún puede ser pervertido igualmente. Sí, ciertamente.
Bueno, doctora, muchísimas gracias de verdad por aclararnos un poco el panorama de este tema, ¿no? Que es tan importante y que es como siempre hacemos acá en el programa, ¿no? Al final siempre es importante, ponemos el foco en los más vulnerables, que son los pequeños, que son los niños y los adolescentes, donde todos tenemos que estar involucrados en el rol, padres, medios de comunicación, porque bueno, incide muchísimo los mensajes que le podamos estar transmitiendo, sobre todo en esta era donde ya prácticamente a los 5 o 6 años ya los muchachos tienen sus teléfonos móviles y no hay los adecuados filtros. Sus cuentas en redes sociales, por favor, y puntos de contacto adicional. @saber y sanar en Instagram, básicamente. Y teléfono de contacto 0414-314-7516. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros y a ustedes, amigos, por estar allí. Entérate de lo más actual, con la mejor compañía y la mayor energía. Es Café Vital, el sabor de la actualidad con